Estamos ante la réplica de lo que era el Arco del Triunfo durante el desfile de la victoria después de la Paz del Chaco. Aquí, en el predio de lo que fue la primera división de caballería, actualmente es el Comando del Ejército. Existen conmovedoras historias como las que comparte con nosotros la señora Bella Ángela Alfaro Mallorquín, quien a los 87 años recuerda como si fuera ayer aquella gesta en la que perdiera la vida su hijo, el teniente coronel ascendido póstumamente Miguel Ángel Ramos Alfaro. Este, previendo lo que podía pasar, dejó un mensaje en el tocador del espejo a su hija que todavía no había nacido. Yo nací acá en este barrio, me crié, me eduqué, me casé, tuve mis hijos acá en este barrio. Cuando eso ya existía la villa militar acá, la villa de la caballería. No tanto cuando era chica, por ejemplo, pero después cuando ya era señorita sí ya empezó a hacerse la villa militar. Empezó con eso que estaba al costado de la vía, después se hizo más. Después se hizo la escuela, el colegio, después último se hizo la iglesia, San Jorge. ¿Y su marido cómo se llamaba? Hermes Ramos. Él es militar también. Ah, militar. Sí, coronel. Ajá, coronel. Estado mayor, sí. Hermes Ramos. ¿Y usted le conoció aquí en el barrio? ¿Él era del barrio también? Y sí, porque él cuando se recibió en la escuela militar, su lugar de ubicación le dieron RS2 y como nuevo, no conocía nada, entonces él venía sobre el caballo, se paseaba por acá, después hacíamos fiesta, le invitábamos, se iba y así nosotros nos conocimos. Desde que se recibió yo le conocí a él, fue mi primer novio y me casé con él. Vivimos juntos 65 años, que él ya falleció. Su nombre completo es Miguel Ángel Ramos Alfaro. Y él, cuando nació, luego desde chiquitito, cuando tenía 2 años, su papá ya la alzaba sobre el caballo, le llevaban el cuartel y yo le decía, no haga eso, es demasiado. No, él tiene que tener coraje, va a ser militar como yo. Siempre él decía de que quería ser militar, no quería, y nadie quería porque no. Todos nos ponían, no, yo voy a ser militar. Y su papá le protegía a él, le ayudaba. Entonces consiguió. Y esa noche del golpe era que él vino ya con su ropa todo camuflada y vino a hablar con su papá. Y yo quería escuchar la conversación, pero él me dijo, ándate, ya nosotros no hablamos de cosas de mujeres, vamos a hablar de cosas militares. Y me mandó porque no quería que escuche. Y esa noche del golpe sí que mi hija ya estaban todos casadas, ella es la única que estaba conmigo y mi hijo menor se fue en la casa del tío para escuchar también todo lo que ocurría porque no quería poner acá delante de mí la radio para que no escuche. Y yo me desesperaba, entraba y salía, no sabía qué hacer. Yo no dormí nada esa noche. Después pasó un camión por acá y le gritó mi sobrino, le dijo, ¿quiénes fallecieron? ¿A quién buscaron? Y ahí yo escuché, le dijo, tu primo, no sé qué cosa, y ahí ya me alarmé luego. En eso ya llegó la señora, la esposa del general Lino Oviedo con otra señora, y me tocó el timbre y después yo salí y le saludé y me dijo, señora, le vengo a avisar que su hijo está muy grave en el hospital, necesita de su presencia. Durante la noche de la Candelaria y la madrugada del 3 de febrero de 1989, este sitio también fue uno de los principales epicentros de la revolución que devolvió la libertad al pueblo paraguayo. Sí, yo soy el general de brigada retirado Víctor Manuel Roa Sánchez, soy del arma de caballería. Y mi participación en el golpe del 89 fue en el grado de capitán. ¿Estaba acá? Yo estaba fui nombrado alumno ese año
para la escuela de capitanes, pero para el efecto de participar en la gesta libertadora del 2 y 3 de febrero, fuimos llamados al RC3. Pero como estábamos los de caballería empeñados en esa tarea de la gesta libertadora, fuimos llamados por el entonces coronel Oviedo, que era comandante del RC3. Él nos llamó para una misión, ¿verdad? No sabíamos todavía exactamente qué era, ¿verdad? Y como te estaba relatando, ese día miércoles 1 de febrero nos fuimos a lo que iba a ser nuestra misión, ¿verdad? Hicimos el reconocimiento alrededor del batallón escolta presidencial, así se llamaba entonces. Y cada uno de nosotros, los capitanes, ya teníamos un lugar para donde íbamos a permanecer esa noche, ¿verdad? Como le digo, no sabíamos exactamente cuál era la misión, solamente el coronel Oviedo nos decía: la misión de ustedes va a ser el plan B. Y no sabíamos a qué se refería ni el plan A ni el plan B, ¿verdad? Escuché los gritos de alguien que había sido el general Rodríguez, que cuando se le comunica que falló el plan A, él se va al RC3 y le grita ahí en el patio al coronel Oviedo entonces para que se ejecute el plan B. Y nuestro comandante en ese momento, nuestro comandante directo de los tanques era el teniente coronel Montiel, Enrique Montiel, que hoy también es general retirado. Entonces el teniente coronel Montiel viene junto a nosotros y dice: saquen todos sus tanques, ejecutar el plan B. Y yo tenía a mi cargo 5 tanques Stuart. Y a partir de ahí fuimos hasta la escolta. Nos fuimos por Artigas, subiendo General Santos, y llegamos ahí en los alrededores de la escolta. ¿Y allí qué pasó? Y ahí estuvimos, las instrucciones recibidas era bloquear la calle Eligio Ayala, a la altura de la plaza. Esa era la misión. Yo no le esperé ni no le dije a nadie que me lleve, sino corrí hasta el hospital. Y al llegar ahí, las enfermeras me conocían y me dijo: señora, mis pedazos, y me llevaron. Y ahí le veo yo a mi hijo con su anatómico encima de una mesa. Allí yo me voy a decir, casi me muero, porque yo me desmayé ahí, me sacaron afuera. Después vino su señora, otra vez el golpe. Después me dijo su señora: vamos a buscar la ropa que le vamos a poner. Y porque él estaba desnudo con su anatómico. Y nos fuimos en la casa y ahí encontramos la esquelita por el espejo donde decía: si no vuelvo, saludos para Gabrielita. Hago todo esto por la patria, por la familia, y qué sé yo, todo. Tiene eso escrito. ¿Y quién es Gabrielita? Y la que nació después de fallecer él. Sí, estaba ese golpe fue en febrero y ella nació en marzo. Ya estaba por llegar. Sí. Cada tanque o cada grupo de 5 tanques, salimos 15 tanques de ahí. Cada grupo tenía su misión de bloquear la calle, no salir, que no salgan de la escolta ningún tanque. Esa era nuestra misión. Y estando ahí, como te estaba contando, en Mayor Bullo y la esquina de la plaza, Eligio Ayala y Mayor Bullo, ahí viene el teniente coronel cuando eso, Jorge Pérez y el otro teniente coronel, camarada de él, Santiago Jiménez, vienen y nos dice para que avancemos más hasta la calle 22 de septiembre. Y cuando estábamos en esa tarea de desplazarnos, fue que ocurrió la explosión. Hubo una explosión por el tanque 12. Yo tenía, mis tanques eran del 11 al 15. Y sobre el tanque 12 hubo la explosión de una granada que nos alcanzó allá a algunos, ¿verdad? Y estábamos el mayor Ramos,
Ramos Alfaro. Mayor Ramos Alfaro, y un jinete que se llamaba Elvio Amarilla. Según lo que se contaba, fue cerca del Estado Mayor, porque él se fue al Brasil a estudiar el manejo de tanques y eso. Y él encabezaba esa noche el grupo de tanques y eso que se iban hasta el Estado Mayor. Y en eso se descompuso uno de los tanques que venía atrás. Y sale el militar y le dice: mi fulano, se me descompuso mi tanque, le dijo. Y le dijo: me bajo y me voy a ver. Y se bajó él de su tanque y caminó para irse a auxiliarle al otro que se le descompuso. Y ahí fue lo que se le fue la esquirla, no sé si fue de granada o algo así, que le cortó la aorta. Y le trajeron enseguida acá, pero el cuartel estaba a oscuras, no tenía ninguna luz, ni una nada. Vinieron con él después 2 camaradas y estuvieron con él, hablaron hasta el último momento que él pudo hablar. Es difícil describir el momento de la explosión, ¿verdad? Yo ya me sentí en el suelo y ahí yo me levanto y le veo al Mayor Ramos apretando un pañuelo por su cuello. Y ahí le digo: ¿qué le pasó, mi mayor? Y me dice: me cortaron el cuello. Y le digo yo: y vamos a subirnos acá, le llevo, vamos al hospital, a un hospital más cercano, ¿verdad? Mi idea era esa. Y ahí me dice: atenderle vos a esos jinetes, yo me voy con el capitán Álvarez. Era otro compañero nuestro, que hoy fallecido ya también. Y se va él junto a Álvarez y se sube con su oficial de apellido Martínez. Y según la versión que después Álvarez me contó, que el propio Mayor Ramos le dijo al chofer para que le traiga al hospital de la caballería. Al Hospital San Jorge. Al Hospital San Jorge. Y por supuesto él no sabía tampoco la gravedad de su herida, ¿verdad? Sí, sí. Por eso que creyendo más seguro venir al Hospital San Jorge, le dijo al chofer para que le traiga. Y al llegar ya estaba muy mal. Y había sido, ya se desangró todo, ¿verdad? Porque tenía, según lo que después el doctor Adolfo Galeano, que le atendió al llegar, me dijo, cuando me contó que falleció, me dijo: acá ya llegó prácticamente sin sangre. Aparentemente era una pequeña herida, pero la esquirla penetró hasta los bronquios. Entonces le dije yo al doctor Galeano: entonces se iba a salvar si teníamos ahí el equipo, le dije. El equipo de sanidad que le iba a auxiliar ahí en el mismo momento, ¿no? Y me dicen: no. ¿Y por qué no? Porque la vena que se le cortó acá es la vena que lleva sangre al cerebro. Y por más de que ahí mismo se le haga, él ya era imposible de salvarle. Él era muy amigo de todos los muchachos que crecieron, porque a mí me decía: mamá, ¿me prestás la casa? ¿Por qué? Le dije yo. Y yo le quiero traer, puso una mesa de tenis ahí en el corredor y hacían chorizadas y qué sé yo. Dice: esto hago para que no se vayan a vagabundear ni a hacer otras cosas, vamos a estar juntos. Le invitaba a todos sus amigos, hacían casamiento y qué sé yo, para reírse de todo él hacía. Y a veces le llevaba a sus amigos en la casa de su papá, ahí le decía: abuela, cocina para tantos amigos que les traigo. Y a su abuela cocinaba y le daba de comer, le atendía todo. Una vez que él falleció un poco, él fue ascendido póstumamente. Sí, sí. Los camaradas me dijeron que como era tan buen militar y qué sé yo, merecía ese ascenso póstumo. Y le dieron ese ascenso póstumo.
En este recinto están reunidas todas las armas o especialidades del ejército paraguayo: caballería, artillería, infantería, comunicaciones, intendencia y material bélico. Toda esta ciudad, que tiene una gran media luna aquí enfrente sobre la vía férrea, fue ideada por el teniente coronel Victoriano Benítez Vera en la posguerra del Chaco. Si bien la paz se había firmado, todavía existía una amenaza a la soberanía nacional. Es así, yo soy oriundo de este barrio, nacido, formado, malcriado para algunos seguramente, aquí en el barrio Kilómetro 9, vía férrea, específicamente en la villa militar del cuartel general de la Primera División de Caballería. Esa villa antes estaba en el lindero, en el linde mismo de lo que era la DC-1, ¿verdad? Y eso hacía que nosotros nos relacionáramos más con los vecinos que ya eran del sector civil, ¿verdad? Porque dentro de la caballería hay numerosas villas, ¿verdad? que eran en ese entonces para familias de oficiales, suboficiales, sargentos, ¿verdad? Y en el barrio, en la zona de influencia de lo que era la Primera División de Caballería, que eran varios barrios, ¿verdad? Entre ellos Kilómetro 9, Kilómetro 8, estaba el barrio Mbocayatú, Cerro Corá, Primer Presidente, el barrio San Blas, San Agustín inclusive, Las Mercedes, ¿verdad? Eran zonas muy influenciadas por la caballería, en donde vivían mucha gente, empleados militares, ¿verdad? O parientes de militares. Entonces nosotros, allí en la villa, teníamos un relacionamiento, digamos, más hacia afuera que hacia adentro, ¿verdad? Por la ubicación que estábamos. Nuestra villa, ¿no?, hoy está separada del comando del cuartel, de los cuarteles del hoy comando del ejército. Está separada por el viaducto, ¿verdad?, que cruza la autopista Ñuguazú y la avenida Semibey. Buenas tardes, yo soy el teniente coronel diplomado de Comando de Estado Mayor Diego Torres Vizocolán. Soy el director de comunicación social del Ejército Paraguayo. El comando del Ejército es en el lugar donde estamos ahora mismo, estamos asentados en el gran cuartel general del Comando del Ejército. Es el asiento, el punto neurálgico donde está asentado todo el comandante del Ejército, y a partir de ahí su Estado Mayor, y a partir de este punto, de este lugar geográfico, salen todas las directivas y órdenes que ayudan al funcionamiento del Ejército Paraguayo en sí. El lugar más importante estratégicamente hablando del Ejército Paraguayo. Y considerando que el Ejército es la parte más numerosa de la Fuerza Armada, ¿verdad? Casi el 65% o 70% de todas las Fuerzas Armadas está compuesta por personal del Ejército, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es uno de los lugares más importantes de la Fuerza Armada, es el cuartel general del Comando del Ejército. Ciertamente ese es el concepto que tiene el pueblo, la ciudadanía, por su historia, la historia de este lugar, el rico acervo histórico que tiene este lugar, hace que, y su relacionamiento con la caballería, por haber sido el asiento de la Primera División de Caballería en ese entonces, ¿verdad?, por tanto tiempo. Entonces se quedó en el concepto del vulgo, de la ciudadanía en sí, el concepto de la ex caballería, ¿verdad? Yo tenía la intención, me atraía la carrera militar, eso no pudo ser, y de manera fortuita empecé a trabajar en el diario Hoy en el año 1985, como ordenanza. Siendo ordenanza, bueno, se me presentó la oportunidad de hacer periodismo, ¿verdad? Habían notado algún tipo de talento para la escritura, entonces me invitaron a formar parte del plantel de periodistas, y recuerdo que no hacía una semana en que estaba en eso cuando ocurrió un incidente en el Parque de Guerra. El Parque de Guerra era una unidad militar independiente de la caballería, pero que estaba
pegada a la caballería. Entonces, los memoriosos dicen que fue el día de San Agustín de 1986, creo que fue 86, 87, ¿verdad? Un 28 de agosto, en que estalla un incendio en el parque de guerra, la parte de los arsenales. Entonces se produce una explosión enorme, ¿verdad? Que se extiende desde aproximadamente 3 de la mañana hasta bien entrada la media mañana de ese día. Entonces yo que estaba allí, llamé por teléfono, en ese entonces no había celulares, tuve que ir a buscar un teléfono dentro de la unidad militar para llamar al diario Hoy y solicitar que venga urgente un fotógrafo. Vino el fotógrafo y bajo el riesgo que eso representaba, porque escondidos detrás de murallas, detrás de árboles, escuchábamos el zumbido de las esquirlas, porque allí explotaban obuses, granadas, y hubo muchos destrozos de casas en los alrededores, ¿verdad? A raíz de eso. Y yo trabajaba en el diario Hoy, pero el diario Hoy en ese entonces editaba el diario La Tarde, entonces aprovechamos esas circunstancias y fue mi primera cobertura periodística así, digamos, importante, un despliegue a 2 páginas de lo que fue eso, con notas. Me acuerdo que ya Roque González Vera, ¿verdad? También en ese entonces nos habíamos encontrado y había hecho notas al respecto. Sí, el parque de guerra, yo particularmente creo que fue allá por el año 1985, hubo un incidente muy grande, hubo una explosión del parque de guerra, y a partir de ese entonces, ya, o sea, estamos en 1985, estamos hablando de la época de la presidencia del general Stroessner, ¿verdad? Entonces ya se trasladó las instalaciones principales, ¿verdad? Más los depósitos que tenían de municiones y armamentos se fueron a la ciudad de Piribebuy, pero quedó la infraestructura, o sea, quedó, como decirlo así, el cuartel general de la Dirección de Material Bélico. Ahora está dentro del cuartel general del Ejército, pero está independiente, ellos son independientes de nosotros, no dependen directamente de nosotros, pero está acá asentado en el mismo predio, por decirlo así. Y ahora mismo es solamente una unidad administrativa, o sea, no existen ya depósitos de armas, pero sí que tuvo un papel relevante en la historia, hasta la historia política, ¿verdad? Ese lugar, ¿verdad? El parque de guerra era un lugar al cual siempre venían y golpeaban a aquellos que querían cambiar alguno que otro gobierno, siempre se iban y golpeaban las puertas del parque de guerra, ¿verdad? Para ver si el comandante le apoyaba o no le apoyaba. ¿Por qué? Porque disponía de armamento, disponía de municiones, disponía de todo. Pero eso fue historia muy antigua. Yo le estoy en la época ya del general Stroessner, eso quedó como una unidad. Había unos cuantos depósitos, esos depósitos tuvieron un incidente, ¿verdad? Por lo cual estallaron. Entonces fue un poco antes, creo que fue en el 86, 87 que hubo ese incidente de la explosión y que muchos de los pobladores hasta ahora no se olvidan de eso, ¿verdad? Tienen hasta pavor de eso, ¿verdad? Pero en una realidad que ahora ya no está más en el ámbito, pues es un desacierto tener ese tipo de municiones acá en Asunción, ¿verdad? Entonces, por una situación de seguridad, tanto para nosotros como para la población, se llevó a un lugar más alejado de la población. Justo en enero del 89 habíamos sido despedidos un grupo de 12 periodistas por unos problemas sindicales. Entonces estábamos desempleados y con el rótulo de revolucionarios, comunistas, sindicalistas, no teníamos lugar en ningún medio en ese entonces. Yo ya estaba empezando a buscar otro lugar en donde trabajar cuando viene el golpe. Yo personalmente estaba al tanto por el hecho de que mi papá me comentaba, y aunque despedido y desempleado en ese momento, esa madrugada tomé mi grabadora y para las 6 de la mañana estuve frente a la escolta presidencial ya haciendo notas a los vecinos, y esas notas las pasé a Radio Cáritas, ¿verdad? Y por supuesto, ese mismo día, el día siguiente, se empezó a comentar que a veces se iba a reabrir,
Entonces, ante eso, me contrata el diario Noticias. Estuve nada más que 15 días, 2 semanas en el diario Noticias, donde llegué a hacer una nota importante para la revista y después recibí un llamado de la gente de ABC y fui a ABC, hablé, me gustó las condiciones expuestas y me cambié a ABC del 89 al 93. ¿Tu papá cómo vivió el golpe? ¿Te contó algo? ¿Le preguntaste? No, él era a grandes rasgos nada más, era muy parco en ese sentido, ¿verdad? Simplemente que se estaba preparando, pero después él ya estaba a punto de jubilarse, ya estaba con edad, entonces él no participó activamente, no estuvo al frente, no estuvo en el frente de combate, pero sí en la unidad militar ante cualquier eventualidad. El general Rodríguez era como un gran papá para todos, ¿verdad? Era muy querido, le queríamos muchísimo, él asistía a la gente, a los familiares ante cualquier circunstancia, entonces era un militar muy querido por todos sus subordinados. Eso hacía que también sus subordinados estén pendientes de él y le respondan plenamente en todo momento. Yo creo que ese fue digamos, el secreto del éxito, porque te podés imaginar enfrentarte a Stroessner, ¿verdad? En ese momento era una decisión muy difícil, ¿verdad? Y eso no hubiese sido posible si es que él no tenía la seguridad de la subordinación de su gente. Yo soy la tercera generación de militares de mi familia, ¿verdad? La primera generación, por decir, es mi abuelo, el general Stepan Vysokolam. Él nació en Rusia y sirvió para el zar Nicolás II primeramente estudió para ser profesor, pero los hechos políticos de su país le obligaron a él a optar por la carrera de las armas y enrolarse primero a la Fuerzas Armadas para ir a defender a su país en la Primera Guerra Mundial. Entonces él peleó como soldado primero, después como sargento en la Primera Guerra Mundial. Como él era del ejército leal al zar, que era el zar es el rey en ese entonces, ¿verdad? Y los bolcheviques son los comunistas que le conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, al volver a su país, el rey ya fue depuesto, o sea, el zar fue depuesto, inclusive se le asesinó, ¿verdad? Entonces el gobierno que asumió en ese entonces ordenó que todos aquellos militares que eran leales al zar y que no juraban lealtad a ellos, deberían ser eliminados. Entonces ellos emigraron. Estando ellos en Praga ya, buscan emigrar hacia América, ¿verdad? Y donde deciden venir un grupo grande de oficiales a un lugar donde las tradiciones guerreras de ese país para ellos eran admirables. Entonces decidieron venir a Paraguay muchos de ellos, ¿verdad? Y llegaron acá justo en un momento importante de nuestra historia, ¿verdad? Era el inicio de la Guerra del Chaco y tal, así que por un convenio que se hizo en ese entonces, todos los militares que vinieron de Rusia entraron a formar parte del ejército paraguayo con sus jerarquías reconocidas con que ellos venían, ¿verdad? Cosa que no ocurre, no es normal en los otros ejércitos, en ningún ejército, ¿verdad? Pero ellos adoptaron, después de la guerra, ellos le decían a Paraguay su segunda patria, ¿verdad? Y él llegó en 1934 y directo, después de estar 3 meses en Asunción, ya se trasladó a los campos de batalla del Chaco, ¿verdad? Él falleció el 31 de julio de 1986. A fines de ese año, de 1986, todas las promociones, el Ministerio de Educación, por medio de una resolución, y en reconocimiento a lo que él dedicó su vida a la enseñanza en Paraguay, ¿verdad? Entonces, todas las promociones, de las escuelas hasta los colegios y universidades, llevaban su nombre, el nombre del general Stepan Vysokolam.
El teniente coronel Victoriano Benítez Vera fue el gran propulsor y autor de esta gran obra en la década de 1940. Su idea fue esta gran medialuna y la disposición de todas las manzanas, avenidas y calles que se encuentran dentro de esto que es una ciudad. Yo soy el capitán de caballería Víctor Roa, comandante del escuadrón del Comisoe del Arma de Caballería, que está con asiento en Loma Putá dentro del RC4 Acacarayá, Regimiento Escuela. Estamos actualmente en la antigua Primera División de Caballería, hoy actualmente Comando del Ejército Paraguayo. Entendemos como Comando del Ejército Paraguayo donde está el centro de toda la operación de comando de todos los cuerpos de ejército que están distribuidos en el territorio nacional. Data aproximadamente del año 1941 al 46 la construcción total de la Primera División de Caballería, orientado y ordenado por su jefe constructor en ese entonces, el coronel Victoriano Benítez Vera. Acompañado de diferentes, digamos, ingenieros, arquitectos extranjeros, y para resaltar uno de ellos, el coronel asimilado ingeniero Juan Cashel, que fue el que estuvo acompañando y realizando la planificación de toda esta obra maestra en ese entonces, por decir así, porque fue la primera unidad modelo que fue preparado dentro de la República del Paraguay y en la capital, ¿verdad?, en Asunción. Y digamos que a través del impulso que se tomó después de la victoria que tuvimos en la Guerra del Chaco, los señores oficiales y jefes en ese entonces tuvieron una visión futurista para las Fuerzas Armadas del Paraguay, y en ese momento, digamos, encontramos, y es importante resaltar, que el señor jefe constructor estuvo de los indicios o la incipiente guerra de 1928 ya en Pitiantuta, hasta Charagua, hasta Santa Cruz de la Sierra, el coronel Victoriano Benítez Vera. Entonces, es combatiente, es un héroe de la Guerra del Chaco, con todas las condecoraciones: Cruz del Chaco, Cruz del Defensor, Cruz de Boquerón, tiene la medalla del Comando del Ejército, la medalla del Arma de Caballería, y cabe resaltar también que dentro de su descendencia o linaje podemos citar que el actual presidente de la República es nieto, hijo de Manon o Ruth María Elena Benítez Perrier, hija del coronel Victoriano Benítez Vera. Yo soy el mayor de infantería Gustavo Borba. Actualmente estoy cursando el segundo año del curso de comando de Estado Mayor del Ejército Paraguayo. Estos dos edificios, como sabemos, son dos edificios históricos, datan del año 1944. El edificio que tengo atrás mío es el Museo Histórico de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército, y el otro edificio es la Comandancia de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército. Son dos edificios, como podemos ver, de categoría Art Deco. Fueron hechos en el año 1944 por la misión militar francesa en el Paraguay. Su proyección comenzaba en la avenida Aviadores del Chaco. Desde allí entraba una avenida con un eucaliptal. También fue diseñada por él. En su interior alberga grandes avenidas, calles, todos los edificios de los comandos, los clubes de oficiales y suboficiales, estadios, campos de deportes, el Hospital San Jorge, actualmente especializado en enfermedades del corazón, y está la iglesia. Además, encontramos las residencias de las familias de los militares, hay centros educativos y un museo. Todo esto ha hecho que este cuartel se integrara a la vida de los vecinos y gravitara enormemente en ella. Estos monumentos, estas obras de arte que fueron realizados con esta organización, que en ese tiempo
era prácticamente un Beverly Hills, digamos, es lo que tiene la villa de Hollywood, teníamos en ese tiempo. Y ese fue el objetivo, Pedro, de la creación de la primera ADC, tener a mano el Hospital San Jorge que podemos observar a mi retaguardia, en la parte de atrás, poder tener un polideportivo complejo, digamos, deportivo, donde podíamos realizar todas las disciplinas de deportes, todas las medidas de disciplina de deporte. También tenemos el hipismo, tenemos la cancha de polo, el picadero. El picadero se llama a las pistas de adiestramiento cerradas. Es el único en el Paraguay, la pista de adiestramiento techado que tenemos actualmente, que es, digamos, de 20 por 60 metros. Totalmente techado, actualmente, digamos, ya en reforma, nuevamente en restauración por los tiempos que ha pasado, ¿verdad? Tenemos también el club hípico, ¿verdad? Que es donde se practica salto, todas las modalidades de atletismo que se hacía ya en ese tiempo. O sea, se buscaba un prototipo ideal militar en todos los aspectos, de tal manera que pueda contribuir a la sociedad paraguaya. El edificio en sí fue creado como para una oficina de guardia del Regimiento de Caballería número 3, pero lo resaltante del edificio es que por este sendero, por este camino, circulaban los soldados que se entrenaban en el ejército paraguayo en la década del 40 y 50. Por eso dio el nombre de Ñuguazú a todo este sector. Tenían el campo de entrenamiento atrás de la oficina de guardia y todo el entrenamiento en sí, cuando iban a hacer maniobras de mayor envergadura al campo que tenemos atrás, lo realizaban en el Ñuguazú. En la comandancia era el lugar donde estaba el Estado Mayor del Regimiento de Caballería número 3, en ese lugar, en ese edificio. Digamos, como club militar fue el primero, pero como club civil militar tenemos en cuenta que fue el 20 de septiembre de 1967, fue la inauguración del Club Hípico Paraguayo, que actualmente está sobre Traschaco, se ingresa ese camino que va a Puerto Fénix. Entonces ese es digamos, la primera simbiosis o asociación que hubo cívico-militar en cuanto a lo que sería un club hípico paraguayo. Pero también tomando en cuenta de que el curso de equitación trajo un coronel de caballería nuevamente, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Por qué? Justamente el libro que tengo en mi mano, así como te dije, trata del general Luis Irrazábal Barbosa, creador del curso de equitación en el Paraguay y creador del primer club de polo del Paraguay en Paraguari. Fue en el año aproximadamente de 1926 al 28. Nuevamente cuando él volvió de Chile, de la escuela de Quillota, de maestro de equitación, viene y se encarga de preparar, digamos, esos deportes por primera vez en el Paraguay. Él fue, como podemos apreciar dentro de las palabras de Emiliano R. Fernández, ¿verdad? En 13 Tuyutí, fue el responsable de la contención de Nanagua, que se recuerda como el 4 de julio, ¿verdad? De 1933, que fue, digamos, una batalla prácticamente estratégica para que el ejército paraguayo pueda llegar hasta Vallivian, o Vallivian mejor dicho, ¿verdad? Donde estaban todo el centro de abastecimiento logístico del ejército boliviano. Y el escalón superior en el año 2015, estando como comandante del ejército en ese tiempo, el general Luis Gonzaga Garceta Espínola y con otros asesores, tuvieron la visión de realizar la réplica del Arco del Triunfo de la Victoria que estaba sobre la avenida República de Colombia. En ese entonces, porque recordamos que el desfile de la Victoria fue el 22 de agosto de 1935. Entonces, nuevamente modificada posteriormente, digamos, el nombre por la avenida Mariscal López en 1941. Entonces, se trató de hacer una réplica, ¿para qué? Para representar lo mejor de lo mejor que tiene las Fuerzas Armadas del Paraguay, la victoria del Chaco. Entonces, levantar, estimular la moral y el espíritu de cuerpo de los actuales personales, oficiales, suboficiales y tropas, ¿verdad? Que se puedan inspirar en este monumento que tenemos sobre la avenida principal del Comando del Ejército actual.
y digamos que el jinete desconocido se le toma para que ningún oficial o personal de caballería se pueda adjudicar con ese crédito, ¿verdad? Por eso es que se llama el jinete desconocido, pero es en homenaje a todos los jinetes que han caído en batalla. Es por eso que lleva, digamos, están levantados, tiene pues el que se levanta el caballo representa algo, el que esté el caballo posado, como vemos el pozo del mariscal José Félix Estigarribia, prácticamente llegando ahí a Benjamín Acebal, ¿verdad? Puede ser, está totalmente posado, quiere decir que no murió en batalla, ¿verdad? Es victorioso en batalla. En este entonces es recordado todos aquellos caídos en batalla, por eso es que está entonces con las dos patas, digamos, de la vanguardia del caballo levantadas, representando a todos los caídos, a todos los gloriosos jinetes caídos de la República del Paraguay. Todos los pobladores de Campo Grande, Trinidad, Bocayatú y Loma Putá sienten como suyo este espacio y están en plena interacción con él. Esta era la oficina de guardia del Regimiento de Caballería número 3 mecanizado. Sí. De aquí sabemos por historia que se lanzó la proclama del 2 y 3 de febrero del año 89. El RC1, como sabemos, siempre estuvo en Pozo Colorado, el RC2 en Cerrito, Chaco, y el RC3 acá. Sí. Y el RC4, la Escuela de Caballería, que se encuentra hoy día allá en el sector del barrio San Francisco. El edificio está abierto a todo el público para que no haya superposición de delegaciones que vienen a visitar el edificio. Se envía una nota a la comandancia de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército para poder organizar las excursiones o visitas guiadas. Todo ciudadano paraguayo que quiera conocer un poco más de nuestra historia puede pasar a visitar el museo. En realidad que el museo siempre estuvo aquí. En la época posterior al golpe, cuando se originó los cambios del año 2000, aproximadamente esto se reactivó como museo, porque sabemos que esta era la oficina de guardia del Regimiento de Caballería número 3. Como sabemos, el coronel Baloy Rivarola es uno de los coroneles más emblemáticos que tenemos dentro del arma, porque sabemos cómo prácticamente ya en su lecho de muerte, destrozada la garganta, con sangre derramando, ¿verdad? Prácticamente solicita al mariscal López hacer una última carga, ¿verdad? En la batalla de Lomas Valentinas. Y que finalmente nosotros hacemos una frase, o sea que en formación generalmente se hace, que cumple con tu deber hasta la carga final. Eso representa que nosotros estamos llamados a esa inspiración del coronel Baloy Rivarola. Representar lo máximo que puede representar un ser humano es entregar su propia vida por los demás. Entonces de esa manera, digamos, glorificamos y veneramos al coronel Baloy Rivarola. Hay datos populares, versiones populares que supuestamente fue puesta la estatua en el año 1946, una vez terminado todas las construcciones, con el coronel Victoriano Benítez Vera, que posteriormente sabemos por situaciones adversas de las Fuerzas Armadas, en el 2000 hubo la caída de la estatua. Y diversas cosas más, porque podemos citar que algunos documentos fueron incinerados y otros documentos rescatados en ese año 2000. Y gracias a esos documentos rescatados por un funcionario militar de nombre Víctor Montiel, yo pude acceder a fuentes primarias para realizar un trabajo monográfico dentro del curso de didáctica universitaria militar referente a la biografía del coronel Victoriano Benítez Vera. En el año 2009 se reivindicó nuevamente. Justamente yo puedo dar fe
y hablar con propiedad, porque yo estuve entre aquellos que pusimos nuevamente la estatua. Estando yo como alumno del curso de equitación, tuve el privilegio nuevamente de reivindicar al jinete desconocido, ¿verdad? Y por colocarlo en su sitial donde corresponde. Ahora corona la entrada al club de los señores oficiales del Ejército Paraguayo. Y el club está organizado para, digamos, para ocasiones sociales, militares, para grandes reuniones, donde se pueda albergar con confort al personal militar, específicamente a los señores oficiales, porque también aquí en el otro sector tenemos el club de suboficiales que está en la entrada, digamos, de la guardia principal. Podemos observar también unas excelentes instalaciones nuevas. También más o menos fueron las instalaciones y las restauraciones en el año 2015-16 con el Arco del Triunfo. Entonces el club de suboficiales es prácticamente nuevo, todas las restauraciones. El club de señores oficiales se mantiene con su fachada original. Toda esta fachada, inclusive esas palmeras, se mantienen del año aproximadamente 91 hasta la actualidad. Bueno, en realidad que el puesto de comando de mi general Rodríguez está en la oficina contigua al museo. Es ahí donde el general Rodríguez lanza la proclama del 2 y 3 de febrero para poder comunicar los hechos que iban sucediéndose en esos días. En realidad que son edificios muy visitados. ¿Por qué? Porque en todo el acervo histórico nacional, en la época del 40, nosotros cuidamos este edificio. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico para nosotros que desde este lugar se haya lanzado la proclama, y también que el ejército, para ir a lo que es hoy día el centro de Asunción, pasaba por la avenida con los tanques para poder dirigirse a la zona de combate, vamos a decir. Él prácticamente fue la persona encargada de mandar construir estos edificios. ¿Por qué? Porque él tenía un acercamiento a los jefes y líderes de ese momento. Recordemos que los franceses no solamente impartían instrucción militar, sino también vinieron a organizar un poco lo que iba a ser el predio de adiestramiento. Es así que se construyen estos dos edificios dentro de la Escuela de Comando de Estado Mayor hoy día. Del arquitecto en sí no tenemos datos sobre él, pero sí fue mano de obra neta y exclusivamente paraguaya. Fueron soldados, jinetes que ayudaron en la construcción. La guardia fue totalmente modificada en la entrada principal. Lo que podemos ver a la derecha sería el cuartel general. Hoy actual cuartel general del Comando del Ejército, pero en ese entonces era la tropa, digamos, PM, Policía Militar. Es lo que tenía la primera DC como un equipo de reacción, digamos, de reacción de ese tiempo. Era la unidad más operativa que existía en Asunción, que se tenía como medida, digamos, de seguridad. Y también podemos también citar que el curso de equitación, que también está dentro ahora actualmente del Comando del Ejército, está el RC4, está, digamos, las tropas alegóricas del RC4, que son los Acacarayá. Data del 16 de noviembre de 1855, vuelta del brigadier general Francisco Solano López Carrillo, buscando el reconocimiento del Estado paraguayo. Se inspiró en las tropas tulléricas de Napoleón dentro de Francia. Sabemos que había un cierto, tomando fuentes de la historia diplomática del Paraguay de Luis G. Benítez, podemos apreciar en una de sus páginas que fue, digamos, recibido de una manera como un mariscal en ese entonces por el Napoleón III en Francia. Es por eso que prácticamente su mayor estadía en Europa fue en Francia, París, donde finalmente le conoce a Elisa, en ese un año. Ahí queda un año y vuelta de Francia, viene con Elisa Lin ya prácticamente embarazada de Panchito. Panchito nace en Buenos Aires y llegan ya con prácticamente 3 en la República del Paraguay. Entonces, para tomar como dato, y en ese interín de que Solano López estuvo por Francia,
se inspira en las tropas tuliéricas de Napoleón. Y se crea el 16 de noviembre de 1855 el AK Carayá. Los mismos colores prácticamente tenemos también de Francia, solamente con la diferencia del casco, que lleva un morrión o una trenza, digamos, o pelos del cabello, digamos, de la AK Carayá, que sería, ¿verdad?, la cabeza de mono. ¿Verdad? De ahí viene la palabra en guaraní, literalmente traduciendo en español, que es cabeza de mono. Que es actualmente, hasta en este entonces, de ese tiempo, tropas presidenciales. O sea, que le reciben al presidente, le recepcionan al presidente y le despiden al señor presidente a caballo. También fueron creadas las tropas Acabera, que podemos encontrar en el Palacio de los López también actualmente. Los muros son originales, gracias a Dios se mantuvieron y representa, así como también son versiones populares, ¿verdad?, que se maneja, que el coronel Victoriano Benítez Vera afirmaba que él mismo era la caballería paraguaya. Yo soy la caballería paraguaya. Entonces, de tal manera que pueda ser recordado por la posteridad y por las generaciones venideras, se puede observar, así como bien dijiste, una herradura como fotografía aérea, donde existe una avenida principal como media luna y avenidas subsidiarias o secundarias que convergen a esa avenida principal, representando a cada clavo de la herradura, que son 7 avenidas. Entonces, universalmente también conocemos que la herradura se le reconoce como un símbolo místico de la fortuna, y más todavía con los 7 clavos, ¿verdad? El 7 que representa, según en numerología, perfección, exactitud y demás adjetivos calificativos y epítetos, ¿no?